Bienvenidos a How Fashion Meets. Este es un espacio donde charlamos con los referentes más importantes de la industria textil. En este caso lo tenemos a Manuel Parada. Él fue docente durante 28 años en la UBA, en la UP, en la Tecnicatura de Producción de Indumentaria. Enseñó muchas cosas más. Él es ingeniero textil también. Además fue asesor de Grisino y hoy y hace mucho tiempo, tiene su empresa de producto terminado, Halo Producciones. Bienvenido Manuel, ¿cómo estás? Muchas gracias, Sofi, ¿cómo estás? Bueno, bien. Una corrección nada más cortita. Sí. No soy ingeniero textil, en realidad yo hice toda la carrera de ingeniería textil y me pedían por favor que la termine porque me faltaban pocos finales, pero bueno, la vida me llevó a no querer hacerlo. Sos ingeniero textil, Manuel, con tantos años de experiencia, ya te lo hiciste. Bueno, de hecho di clases 5 años, creo 4 o 5 años en la UTN de confección industrial, que era del último año de ingeniería textil, con el ingeniero Lavandera lo vi. La idea es conocer cómo se trabaja dentro de una empresa de producto terminado, qué es, qué hace, cómo es la relación con los clientes, con los empleados, y cuáles son los típicos errores que tenemos nosotros los diseñadores a la hora de trabajar con una empresa para que nos dé esos tips y nosotros podamos evitarlos y ahorrarnos esos problemas. Bueno, Manuel, contanos un poquito de vos. El hecho de, digamos, si uno se pone a pensar una empresa de producto terminado, en realidad lo que hace es, tiene muchas ventajas y muchas desventajas. Voy a marcar las más importantes. En cuanto a la desventaja, es que la carga de personal, digamos, la mochila de tener todo el personal es una mochila muy pesada. Pero si uno tiene habilidad, tiene, digamos, posibilidades de armar un buen equipo de trabajo, de trabajar en equipo, la verdad que no cuesta nada tener una empresa de producto terminado. Es maravilloso tener una empresa así. Y es muy sencillo trabajarlo, pero el tiempo que te lleva a armar un buen equipo es mucho, ¿no? La ventaja que tenés es que no necesitas una gran estructura administrativa, porque para la parte de venta uno lo que vende es ese producto, pero vos no necesitas una estructura comercial, digamos, como para vender. Entonces, eso es una ventaja, para mi punto de vista, muy importante. ¿Por qué? Perdón, contales a quienes, por si alguien no sabe, qué hace una empresa de producto terminado, cómo se maneja más o menos. Mis clientes me dicen, me muestran la colección que va a salir, y ahí en ese momento que hacemos una reunión de cuáles son los artículos que nosotros podemos básicamente hacer, o trabajamos también con cuál es la necesidad de mi cliente, porque a veces vos no te sentís muy cómodo con un producto, pero el cliente tiene la necesidad de hacer un producto determinado, y yo esos desafíos suelo tomarlos. ¿Por qué? Porque me parece que por un lado uno aprende también, ¿no? Eso es importante. Pero por otro lado, yo también aplico eso de trabajar en equipo, no solamente dentro de mi empresa. Yo lo que digo es que con mis clientes formamos también un equipo. Entonces, a veces a vos no te dan por decir, por entrar en una de las facetas, la parte económica. A veces no te da el precio para hacer un artículo. Sea un artículo determinado, hoy hablé con un cliente y me dice, no, tengo que llegar a este precio. Bueno, vamos a hacerlo igual. Lo hacemos igual y después vemos de compensar con otro artículo en donde ellos tengan más elasticidad, digamos, en cuanto al precio. Y bueno, entonces hoy perdés un poco, después ganás, o hoy estás ganando y lo compensás después si tenés que perder en otra cosa. Yo trabajo de esa manera y me parece que un aporte, digamos,
un plus más que tengo es que el hecho de ponerme también la camiseta de mi cliente hace que yo me sienta como que cuando entro a la empresa de mi cliente, a la empresa de mis clientes, siento que entro en mi empresa. Entonces, siempre estás diciendo, podías hacer esto, podías hacer lo otro, y entonces estás aportando ideas que algunas les interesan y otras no. Pero las que les interesa, bueno, son importantes para ellos. Esas cosas. Qué lindo esto que decís de trabajo en equipo, de todo, con cliente, con tus empleados, con todos, porque la verdad es que es eso, estamos todos trabajando en un lado para llevar lo mismo, esa producción adelante, para que todos podamos vender y así poder, nada, que nuestras empresas funcionen mejor, básicamente. Ya. Yo a tal punto llega eso de sentirte parte de la empresa. Por ejemplo, el año pasado, Vitamina tiene una cooperativa en Salta, una cooperativa Wichí, donde, bueno, está tratando de generar un polo productivo para que la gente de la comunidad Wichí pueda, digamos, sostenerse, ¿no? Sustentarse, digamos, su trabajo. Y claro, ellos no tienen formación, no tienen ningún tipo de formación. Y me dijeron, ¿vos no te animarías a ir? Ya estoy yendo. Arreglé todo y me fui. Y estuve una semana trabajando allá y me encontré bueno, aprendí otra cosa, un desafío maravilloso, que es enseñar a gente que no sabe leer y escribir. Enseñar a trabajar a gente que no sabe leer y escribir, pero que son muy inteligentes, súper inteligentes. Entonces, para mí es muy, muy importante eso. Para ellos tal vez es más importante quizás el hecho de que yo haya ido y les haya enseñado algunas cosas de cómo tienen que cortar, cómo tienen que encimar el tejido de punto, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, bueno, la clave está en que para mí también sirve. ¿Entendés? Sí, re lindo lo que decís, la verdad, y aparte se nota tu alma de docencia ahí, que siempre está, me parece. Eso está siempre. Eso está siempre. Bien, bueno, contame un poquito, ¿cómo se maneja un equipo dentro de un taller? Difícil. Es difícil, pero yo creo que la clave está en confiar en la gente, y te diría más, en dejar que se equivoquen, ¿entendés? Porque es la mejor manera de aprender, equivocarse. Entonces, cuando ellos se sienten que vos, como líder del grupo, del equipo, no pones ninguna objeción por un error, por una equivocación que tuvieron, empiezan a ganar cada vez más confianza. Y eso es muy importante para una persona que está trabajando. Sentirse segura de que haga lo que haga, no va a venir alguien con un martillazo en la cabeza o a recriminarle, mirá, ¿cómo te podés equivocar? No. La clave está en confiar en tu gente. Por supuesto, eso lo vas haciendo con el tiempo, ¿no? Pero la clave está en eso, en confiar en la gente. Y después uno fue aprendiendo a través de... Yo manejé durante mi vida laboral, antes de independizarme, trabajé en empresas que tenían 300 o 400 personas en producción. Y bueno, y eso hace que, digamos, puedas saber algunas cositas de cómo manejarte con la gente. Por ejemplo, una de las cosas que aprendí, que cuando tenés que halagar a alguien digamos, o felicitar a alguien porque hizo algo bien, bueno, que lo hagas en público. Que todos vean que lo estás felicitando, porque eso le hace muy bien a esa persona. Claro, y al cuando resto lo tenés, decir, y cuando lo tenés que llamar la atención, llamarle la atención en privado, nunca en público.
¿entendés? O sea, son cosas muy básicas tal vez, pero eso, más ir, y el liderazgo lo tenés que ganar, no lo podés obtener de otra manera. El liderazgo lo vas teniendo de a poquito, cada vez un poco más. Y eso es muy importante en un taller, porque eso impide que tengas rotación de gente. La mayoría de los talleres, el problema que tiene es que vos, por más gente hoy, y por ahí dentro de 4 o 5 meses se te fue y a trabajar a otro lado y tenés que otra vez hacer que la gente trabaje con su sistema de trabajo, te lleva tiempo eso. Yo tengo gente que hace, digo, tengo algunos, un rectista, por ejemplo, que hace 20 años que está trabajando conmigo. Y la mayoría de la gente tienen alrededor de 10 años o un poco más. Bien, un montón. Yo cuando trabajé en un taller de producto terminado, el mayor problema era la rotación y las inasistencias. Entonces, la rueda productiva hay veces que era difícil de controlar y ese era uno de los problemas más importantes. ¿Cómo se compone tu taller, Manuel? Bueno, básicamente yo trabajo, digamos, con rectas, máquinas rectas de una aguja. Tengo mesa de corte, corto, encimo, y tengo después, como hago básicamente casi todo plano, hago, por ejemplo, mucha recta de una aguja, overlock de 5, overlock de 3. ¿A eso te referís? Sí, sí, o sea, más o menos eso, ¿qué tipo de productos manejás? Overlock de 5, overlock de 3, después tengo HAL, botón, plancha, terminación. ¿Y haces estampa y bordado, por ejemplo? No, eso lo tercerizo. Si Okay. tengo que hacerlo, lo tercerizo. Pero generalmente, con los clientes que tengo ahora, prácticamente todos me mandan ya sublimado o estampado. Perfecto. Y contame si tuviste algún desafío así importante con algún tipo de producto que haya habido algún problema y cómo lo resolviste. Bueno, tengo historias, tengo 50.000. Contanos alguna, que es lo más divertido. Bueno, en una época yo hacía mucha jardinería, ¿no? Entonces, tenía un problema, básicamente, no podía hacer el volumen que necesitaba hacer en mi taller nada más, entonces tenía talleres afuera, habilitados, y que le informaba a mi cliente, mira, esto lo puedo hacer en tal taller, para que ellos manden las auditorías al taller que estaba haciendo, para ver que estén haciendo las cosas bien. Bueno, entonces mandamos un corte de 3.000 pantalones a ese taller y nosotros tenemos una manera de trabajar que es, primero hacemos una prenda para que la vea el cliente y la pruebe, y una vez que está aprobada esa prenda, recién ahí empezamos a producir. Bueno, así lo hicimos en ese taller, empezaron a hacer las cosas, pero cuando empiezan a trabajar se dan cuenta de que hay un problema con el corte. Y eso ya me vino cortado por mi cliente. Ah, bien. Entonces, lo primero que te dice, me decía mi cliente, yo hacía 1 año y medio, 2 años que estaba trabajando con ellos, ahora ya todavía está mi cliente conmigo. Entonces me dice, mirá, mezclaron en el taller las cosas. No lo mezclan, no hay manera de que lo puedan mezclar. Sí, lo mezclaron, por eso. Entonces, el problema básicamente, ¿cuál era? El problema era que había, por ejemplo, un trasero que empezaba los dos traseros iguales y después uno se iba achicando y el otro no. Entonces, viendo yo la situación cuál era, primero les dije cómo resolverlo en el taller y después le dije, el problema está en el corte, en que la máquina de corte, que es recta, es rectilínea, no está a plomo, entonces como está un poco inclinado hacia un lado, cuando vos cortás por el lado de la tiza, en la tiza estás cortando sobre la línea
pero abajo estás cortando o más adentro o más afuera, depende para dónde va la inclinación. Y ese es todo el asunto. Entonces cuando le dije así, me dice, no, no puede ser, me dice la chica. Nosotros lo mandamos a cortar afuera, pero no puede ser. Bueno, fíjate. Y bueno, y fue y se dio tal cual como yo le había dicho que era. Una de las 3 máquinas que tenían en esa empresa de corte se había, no sé si se había golpeado o qué, y el muchacho no avisó y quedó medio torcido y cortaron con eso y Tremendo, cortearon. tremendo. Pero bueno, Siempre pasa, me acuerdo cuando yo trabajaba en esa fábrica, había de repente aparecían unos misterios, decir, ¿cómo pasó esto? ¿De dónde salió? Y tener que empezar a investigar, me imagino que eso debe haber sido difícil. yo a veces cuando daba el tema de fichas de producto insistía mucho en lo importante que es la ficha de producto y el cuidado que hay que tener cuando uno hace una ficha de producto, porque generalmente los diseñadores, como mucha gente, tienen la mala costumbre de copiar y pegar, para hacer más rápido. Entonces, ¿qué pasa? Eh, yo había recibido de un cliente que en esa época hacía ropa de chicos y había recibido un lote de camperas, eran 800 camperas con guata para hacer, en 2 colores, rosa y fucsia, pongámosle, ¿no? Entonces, era una marca que hacía cosas muy locas. Entonces, la campera rosa, la ficha de producto decía la campera rosa con cierre rosa, la campera fucsia con cierre violeta. Yo dije, bueno, qué raro. Entonces, llamo por teléfono, no me puedo comunicar. Digo, bueno, pero como no me podía comunicar por teléfono, le digo, fíjate en los avíos a ver de qué color vinieron los cierres. Me dice rosa y violeta. Bueno, entonces está bien. Bueno, entonces no se equivocaron. La ficha decía eso y los avíos vinieron así. Bueno, vinieron a hacer la auditoría cuando estábamos haciendo el color rosa y estaba todo bien y la chica dijo, está todo perfecto, bien. Y bueno, se pasó, no le dijimos lo de la diferencia de color en el cierre, pero nos parecía que nosotros hemos cosido con cierre amarillo cosas negras. Era lógico, venía todo siendo lógico. Ah, ah. Entonces, cuando entregamos las camperas, la jefa de producción me dice, te voy a matar, me hiciste las camperas fucsia con cierre violeta. Y digo, y sí. Me dice, pero ¿cómo le vas a poner un cierre violeta a una campera? Pero escúchame, ¿quién me lo mandó el cierre violeta? Yo no lo fui a teñir, me lo mandaste vos. Este, pero escúchame, te hubiera fijado en la ficha. ¿Y dónde te pensás que me fijé? No, entonces la chica se agarraba la cabeza y decía, no, no puede ser. Bueno, conclusión. Tuvimos que descoser 400 camperas, sacarle el cierre, violeta, esperar 30 días que Icacá entregue cierre rosa, perdón, cierre fucsia, y cuando traen los cierres fucsia, colocar los cierres y entregar las camperas. Bueno, uno puede decir, bueno, porque a veces, viste, cuando vos haces un ejercicio de ficha de producto, te dicen, bueno, me equivoqué, le puse negro en lugar de marrón, bueno, no es para tanto. Sí es para tanto. Entonces yo les decía, ¿cuánto costó ese error de poner violeta en lugar, y eso es por copiar y pegar, no es por otra cosa? Entonces, ¿cuánto costó? Bueno, primero, el tiempo de descoser, obviamente que lo pagó mi cliente, porque no fue un problema mío, así que lo tuvo que pagar mi cliente. El costo del cierre, porque ese cierre violeta no se vuelve a utilizar, lo mandan a stock, pero nunca lo van a utilizar. Siempre queda ahí porque ya están usados, estirados. Y lo más importante... Cuesta un cierre desmontable de campera de este tamaño, o sea, y lo tuvieron que comprar 2 veces. Pero lo más importante, importante de todo, es que como entregamos tarde ese color, entró directamente a liquidación, final de temporada, 30-40% de descuento. O sea, es una cosa muy sencilla
termina siendo una cosa costosísima. Sí. Y después otro de los problemas que tienen los... Estoy aburriendo un poco con No, 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 charla. no. No, lo que yo te quería decir es, a mí siempre me preguntan, ¿por qué es tan importante la ficha? ¿Hace falta que haga muestra en el taller si yo ya tengo la muestra? Y yo siempre les digo, es importantísimo que hagas la muestra en el taller que vos vas a producir, porque necesitas saber que el taller sepa manejar tu artículo, tenga las máquinas para manejar tu artículo y haga tu artículo como vos lo querés, básicamente. Reforzá mi idea, porque sé que la tengo. Mirá, yo tenía otro cliente que empezó a hacer ginería y la mayoría de los jeans los hacía con lavado suave, o sea, suavizado. No hacía un lavado intenso. Entonces, ¿qué pasa? En la ficha de producto venía un cartel bien grande que decía coser con hilo 75, ¿no? El número 75, el título del hilo. Bueno, de golpe, una temporada me mandan una muestra de un jean, pero ya tenía un stone bastante duro, digamos, bastante destroyer, digamos. Y entonces me dice, mira, necesito que me hagas, me cotices esto, que yo sí, bueno, le coticé, llegamos a un acuerdo, me mandan un corte de 2000 y pico de pantalón. Bueno, empezamos a hacer el corte. Lo necesitaban urgente porque llevaba mucho tiempo de lavado, entonces necesitaban urgente para que no se les atrase la producción. Bueno, cuando me mandan el corte, me dicen, sacame 5 pantalones o 10 de tal talle para el muestrario de vendedores, porque vamos a hacerlo, bueno, listo. Hago 10 pantalones, los mando para el muestrario de vendedores. ¿Qué pasa? Los mandan a lavar y cuando vuelve la chica de producto me dice, escúchame, el hilo que estás usando no sirve. Y digo, ¿cómo que no sirve? No sé, está podrido, no sé, está, no sé qué le pasa, pero se abre todo, se rompe todo. Digo, no, no puede ser, es hilo de poliéster, no, no. Bueno, déjame que lo voy a ver. Entonces, cuando voy a ver los pantalones que vinieron lavados, yo veo que estaban todos rotos, los bolsillos plaqué de atrás, y me dice, le digo, mira, ¿qué lavado le hiciste? Un destroyer de tantos minutos, qué sé yo, tantas horas. Bueno, pero tenía que haber cosido con un hilo 23 si vas a hacer un destroyer, no con 75. Ah, no me digas. Claro, le digo, porque 75 para un lavado suave. Ahí está el problema de copiar y pegar. Entonces, cuando le digo eso, me dice, listo, no te hagas ningún problema, eh, vamos a hacerlo así, pero ahora lo que tenés hecho y lo que tengo hecho, ya está hecho. O sea, no tengo cómo arreglarlo. Lo que voy a hacer ahora es cambiar para los paquetes que entren, digamos, en línea, para coserlos con 23. Bueno, listo, hacemos así. Entonces mandaron a coser los paquetes nuevos con 23 y los paquetes viejos los mandaron a hacer un lavado más suave, que no sea tan intenso como el Destroyer, y solucionaron el problema. ¿Para qué pasa? Como a los 6 meses, en la temporada de verano, me llega un pantalón para hacer un corte de pantalones del mismo cliente, me viene la ficha de producto, un pantalón de paper, y decía, un cartel bien grande, coser con hilo 23. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, lo mismo. Copiaron y pegaron, y como el cartel decía 23, bien grande, porque estaba para ginería, en el pantalón de paper pegaron eso. Entonces yo le decía, no puedo coser con el hilo 23. Y en lugar de decirme, bueno, mirá, nos equivocamos, no te hagas problema, va con hilo 75, me dice, vos siempre sos problemático, siempre, nunca querés hacer las cosas. Y yo le decía, bueno, te voy a traer un hilo 23 y te voy a traer una aguja 14
para que me pongan, para que la enhebres y me ponga, bueno, no uses una aguja 14, usa una aguja 16. Yo digo, pero la aguja 16 va a romper la tela. Bueno, usa una aguja 16 punta bolita. Bueno, conseguíla vos la punta bolita, porque el número 16 de aguja no viene punta bolita, viene hasta el 14. Esas son las cosas técnicas que está bien que un diseñador puede no conocer, no saber. Pero lo que no puede hacer el diseñador es copiar y pegar sin por lo menos revisar. O sea, hay que tener un poquito de más de tiempo. Yo entiendo que a veces te mandan para hacer un montón de fichas técnicas y las necesitas sacar todas juntas. Entonces corres a contrarreloj para entregar, pero eso lleva a errores. No, pero también más allá de eso, que es verdad, que tenés razón, también es entender y escuchar a quién va a ser tu producto, porque esa persona también sabe, y tenés que escuchar su experiencia para poder tomar esas cosas, porque lógicamente no le va a quedar bien. Y que yo también lo que quiero es que salga lo mejor que sea el producto, porque a mí me beneficia también. Si el producto se vende, para mí es todo un logro. Y obvio, que el cliente vuelva. Claro, ¿no? Y aparte yo, como te dije, formo parte del equipo, no quiero que el producto no se pueda vender porque no salió bien. Yo quiero que salga bien. Es así. Y otra cosa, siempre donde yo trabajaba era lo peor que puede pasar, pero lo peor que puede pasar es que se pare la producción. Ah, sí. Sí. Y había un Y montón de factores que podían hacer que se pare la producción, entonces trabajás en base a que no se pare y era tipo, no, se paró la producción, es un horror. Contanos un poquito por qué es un problema y cuáles son las cosas que pueden hacer que se pare la producción. Bueno, el problema básicamente es que vos cuando parás la producción te atrasás en la entrega y cuando te atrasás en la entrega ya no podés pensar en las mismas, como te decía antes, yo las camperas las entregué más tarde y entraron directamente en final de temporada en oferta. O sea, no podés hacer otra cosa. Esos atrasos de producción también te condicionan de esta manera. Hay empresas que son multimarcas que reciben hasta un determinado tiempo, pero después de ese tiempo ya no lo reciben, porque no les da el tiempo, digamos, como para poder venderlo. Entonces, no te podés atrasar en la producción. Y una de las cosas que aprendí yo es que a veces la producción corre todo el tiempo solucionando problemas a mil, porque el problema de base es otro, no es de producción. Por ejemplo, en una empresa donde yo entré a trabajar como asesor externo, después terminé siendo gerente de producto y de producción, cuando entro como asesor externo, lo primero que veo es que tienen un problema serio en producto, y justamente con las fichas técnicas. Entonces, ¿qué pasa? Las fichas técnicas estaban hechas, parecía como un nene de primaria. Entonces, no tenían bien colocados los consumos unitarios, no tenían un montón de cosas. Entonces, producción, cuando mandaba a confeccionar un determinado producto, los problemas que generaba esa ficha técnica, digamos, débil, los solucionaba producción corriendo. Entonces, vos necesitabas mucha gente en producción, en la administración de producción, para tapar todos los agujeros. Cuando yo entré, lo primero que hice fue, bueno, yo los problemas que tengan en esta temporada lo van a tener que seguir arreglando como lo están arreglando hasta ahora, pero voy a trabajar en las fichas de productos de la temporada nueva, o sea, la que va a venir. Y esas fichas van a estar bien y no van a correr más. Bueno, y así lo hice, estuve como, no te exagero, pero en ese momento no existía ni Corel, ni no había nada, digamos. ¿Y con qué se hacían? Y se hacían dibujado con la mano, más o menos, viste, con regla y alguna curva y qué sé yo.
o algunos figurines también hechos en cartón, y después a mano alzada. Pero la clave en ese caso estaba en los consumos, que generalmente los ponían mal los consumos. Entonces, yo me tomé todo el tiempo del mundo de poner los consumos bien, chequearlos, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Todos me miraban mal. No me, casi no me hablaba la gente de producción a mí. Después terminamos muy amigos, por supuesto. Pero de entrada, los primeros 3 meses, no me hablaban porque ellos pedían que les ayude. No podés ir hasta la vuelta, no. Yo, es un tema de ustedes. Yo voy, pero necesitamos ir a buscar este elástico para mandarlo a Trelew. Mirá, tema de ustedes. No, temporada vieja no es mi problema. Y entonces estaban muy enojados conmigo, porque no, yo había entrado dentro de ese equipo de producción-producto y no había ayudado a nadie. Ahora, cuando arrancó la nueva temporada, la anterior fue un desastre, pero la nueva temporada, estaban así mirándose, no sabían qué hacer, porque no había que correr, no había que hacer nada. Entonces, tomaban café, estaban esperando, ¿y qué hacemos? Y se aburrían, Claro. ¿entendés? Y eso era todo. Eso era todo. Sí, sí, pues si están mal los consumos, las compras están mal hechas, entonces pensás que vas a hacer determinada cantidad y al final te salen más o te salen menos y tenés que salir a correr, a comprar lo que te falte y a confeccionar, y ahí tenés el problema de que se te puede parar la producción en la mitad. También. Sí, claro que sí. Y Bien. después también está otra cosa que, bueno, en esa empresa en particular tenía 2 plantas de confección en el interior, una en Trelew y otra en La Rioja. Y cuando yo entré, yo trabajaba en una consultora que se especializaba en confecciones y me había especializado en tiempos estándar, en todo lo que sea el tiempo de confección para un producto en línea. Entonces, cuando vamos a hacer un artículo, eh, me pide mi jefe, me dice, escúchame, ¿por qué no me sacás los minutos de este? Era un artículo, una especie de pijama de 2 prendas, y bueno, daba una cantidad de minutos, yo hice operación por operación, sumé todos los minutos, le digo, mira, esto lleva, pongámosle, 72 minutos. Y mi cliente me dice, mi jefe me dice, bueno, listo. El jefe de planta de Trelew le dice, escúchame, este mismo artículo lo hicimos el año pasado, no lleva 72 minutos, lleva 140 minutos, una cosa así, ¿viste? Entonces, mi jefe venía así, colorado, me dice, no puede ser, me hiciste quedar re mal, qué sé yo, lleva 140 minutos, ya lo hicieron el año pasado. Bueno, voy a chequear todo, vuelvo a chequear todo y a mí me daba, todavía, la segunda vez que lo chequeé, me daba unos minutos menos, me acuerdo. Pero le dije, me da lo mismo. No, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Y tanto fue la obstinación de mi jefe por un lado y del jefe de planta por otro lado, que terminé yendo yo a Trelew cuando el producto estaba en línea. Bien. Para ver cómo estaban haciendo cada operación, porque uno en la oficina te imaginás que vos estás haciendo la operación de una manera, pero después in situ en la línea de producción el que sabe es el jefe de planta, que es el que está ahí, el que sabe cómo se hace. Entonces, yo hice un relevamiento de la línea de producción y era un desastre esa línea de producción, pero era un desastre la gente trabajando. O sea, yo no me podía explicar cómo esa gente estaba trabajando de esa manera. Y la gente de las supervisoras de línea y todo no se daban cuenta. O sea, por ahí, suponete, y voy a poner un ejemplo tonto, un bolsillo plaqué que tenés que pegar. Bueno, ¿cómo haces? Y generalmente dobladillás el bolsillo, después planchás el neto, que es la medida final que va a tener ese bolsillo para adentro, planchás toda la parte hacia adentro, los bordes,
y ese bolsillo lo pones arriba de la parte donde lo tenés que pegar y lo pegás. Bien. Bueno, la plancha no andaba. La plancha, digamos, una plancha automática que tenía una cuna y bajaba para planchar los bolsillos, no andaba. Entonces, como no andaba, yo cuando veo cómo está pegando el bolsillo, la mujer, ¿qué hacía? Pegaba el bolsillo en una marca y después con la tijera iba mandando para adentro todo el borde. Claro, tardaba más del doble de tiempo. Entonces yo le digo, ¿cómo? ¿No andan las planchas? Bueno, llamen a la gente de mantenimiento para que arregle la plancha. O sea, que manden el repuesto de Buenos Aires, de última. Entonces voy a hablar con la persona de mantenimiento y dice, no, la plancha anda. La arreglamos hace como 4 meses o 5 meses. Bueno, problema de comunicación. Ay, sí, Y así, y así un montón de operaciones. Yo estuve trabajando una semana ahí. Cuando me volví, tenía unos 10 minutos, 12 minutos de diferencia entre el tiempo que yo había pasado y el que estaban sacando el año. ¿Eh? Y ahí, bueno, ahí ya el gerente general, cuando vio eso, dijo, me subió arriba, me dijo, ese tipo hay que llevarlo a La Rioja para que también mejore la planta de La Rioja, ¿viste? Porque, bueno, claro. Bueno, ¿y fuiste y lo hiciste, o no? Sí, Bien. sí, trabajé ahí muchos años, trabajé como 5 años en esa empresa y, digamos, hice muchas cosas, pero aprendí un montón también. O sea, Bien. a mí lo que más me interesaba era aprender en ese momento. ¿Aprender más de lo que sabes? No, no, sí, yo no sé nada, ustedes se creen que yo sé, yo no sé nada. No, no, todo el tiempo estás aprendiendo. Sí, siempre, siempre se puede aprender. Manuel, tengo una pregunta. ¿Vos crees que la facultad, así, las materias de la facultad, así como están planteadas hoy en día, te dan las herramientas para salir a trabajar en una marca? Eh, Polémica mi pregunta, ¿no? sí, es polémica porque esa pregunta tiene dos patas muy importantes que son el alumno y el docente. Por ejemplo, mi equipo de la UBA, que es Cátedra Hernández, eh, es un equipo, pero monumental, es fenomenal. Lo que saben esos chicos no se puede creer. Y me consta que se matan para que aprendan los alumnos. Yo no veo lo mismo en otras cátedras. No veo lo mismo en otras cátedras. Entonces, depende de la cátedra y depende del alumno también, porque si el alumno no tiene interés, a mí me pasó, tengo una anécdota con la hija de la hermana de una amiga nuestra, que estudiaba diseño de indumentaria, entonces le dice, pero escúchame, Manuel le está dando clases ahí en FADU, anotate en la cátedra de él. No, ni loca. Dice, esa cátedra es re difícil. Me anoto en tal, porque es mucho más fácil. No sé si. Entonces, obvio, vos podés tener el título, pero si no aprendiste, no es una responsabilidad también de la facultad que vos no hayas aprendido. También tenés parte vos en esa formación. Sí, es Yo una mezcla siempre y una digo, mezcla. Pero a mí me parece que hay ciertas cosas que la facultad debería, no sé la UBA, hablo de mi experiencia personal, debería bueno, sí hacer hincapié. ahí voy a una cuestión con la universidad donde vos estudiaste. No sé si querés nombrarla, pero no importa. El asunto, yo tuve ciertos choques con el decano. ¿Por qué? Porque cuando yo entré en esa universidad en el año 96, había 5 técnicas de producción, cuatrimestrales. Entonces yo lo que le planteé en una reunión
de docentes es que necesitábamos un cuatrimestre más de técnicas de producción, para más o menos estar igual que otras universidades que tenían, por ejemplo, la UBA tenía 3 técnicas, pero anuales. Entonces, cuando vos tenés 3 técnicas anuales, y la carga de información, la carga de contenidos es mucho mayor que la que das en una universidad privada. Entonces, cuando dije eso, me dijeron, bueno, que lo iban a ver, y automáticamente al año siguiente pasaron de ser 5 a ser 3 técnicas, cuatrimestrales. Yo hice 3. Bueno, entonces, eso ya no depende de uno, eso No. depende de la universidad. Ahora, si vos me decís, ¿qué pienso? Y si tengo que pensar en general, y el alumno que sale en general de una universidad privada y tiene una formación un poco más endeble que la formación de la UBA o de una, bueno, de UTN ya es otra cosa, ¿no? Ya de ingeniería es otra cosa. Pero en la parte de diseño, la UBA es mucho más pesada la carrera, pero sale muy, muy bien formado. Ahora, yo he tenido alumnos en universidades privadas que son mejores que algunos, la mayoría de los alumnos de la UNA. Bueno, ¿Pero por qué? como vos decís, depende qué Pero haces. depende de ellos, ¿sí? Porque depende de ellos, o sea, depende del alumno. Ese alumno que fue un alumno, yo tuve, te diría, 6 o 7 alumnos que fueron, pero superlativos, concretamente en la Universidad de Palermo, pero superlativos. Ahora, ese mismo alumno hubiera estudiado en la UBA y hubiera sido lo mismo, maravilloso, porque depende de él, porque es una cuestión de él. Él nunca se quedó con que la universidad, nunca se lamentó de que la universidad no lo no lo forma bien o lo que sea. No, el alumno, él buscaba sus contenidos, digamos. Sí, a mí personalmente me pasó que en la facultad estaba la pata de diseño, la parte productiva estaba un poco floja, pero la parte de desarrollo básicamente nula. Y es donde yo empecé a trabajar, toda la parte de desarrollo. Y era, no sé, lo primero que dije es la carta de IKK. No sabía ni qué era IKK. Y para mí era mi herramienta diaria de trabajo, la carta de IKK al lado mío. Y yo en la facultad nunca había aprendido qué era IKK. IKK son cierres, para que sepan, y tiene una carta de color que sirve para todo, básicamente. Y nada, de ahí dije, pero qué cosa rara. Y tan simple. Mira, nosotros con Susana Solquén peleamos mucho en la UBA para tener el taller de prototipos. Ahí hubo la jefa de TP de mi equipo, que es Verónica Fucade, que es una maravilla, aportó a ese taller de prototipos un montón de cosas cuando estuvo ella, ¿no? Inclusive te diría, mira, trajo a la gente de Taberniti que tenían que cambiar una línea de producción de ginería y ella consiguió que Taberniti, en lugar de vender esas máquinas, las done a la UBA, al taller de prototipos, y los alumnos hoy en día usan esas máquinas. ¿Entendés? Nosotros les enseñábamos a usar las guías, empezábamos a enseñarles cómo son. Entonces, eso fue un aprendizaje importantísimo que esa facultad no lo tiene. ¿Entendés? Esa es una parte débil de la facultad, esa formación. Te diría más, mira, en la tecnicatura de producción de indumentaria Es el hay normal 6, ¿no? sí, normal 6. Taller debe tener unas 25 máquinas más o menos, tiene mesa de corte. Bueno, cuando yo entré ahí en el año 2000, me llevó como 4 años pelearme con las autoridades del Consejo Superior de Educación y con un montón de gente para hacer un trabajo práctico que era maravilloso, maravilloso. ¿Por qué? No le costaba nada a la institución. La institución no tenía que poner nada.
Los alumnos tenían que comprar avíos si es que hacíamos una producción, y nosotros conseguíamos las telas en empresas que eran clientes nuestros que tenían telas de segunda o lo que sea. Nosotros conseguíamos las telas, fabricábamos producciones chicas de 120, 150 prendas por artículo, con equipos, y entonces con esas prendas los alumnos aprendían lo que era producir, aprendía la importancia de qué cosas tenías que tener en cuenta cuando hacías una ficha, por qué, cuando hacías una moldería, pero ¿por qué? Porque supongamos que tenían que hacer un canguro y se olvidaron de marcar los piquetes donde van los bolsillos. Bueno, como ellos tenían que hacer la producción, digámosle, 120 canguros, uno por uno tenía que marcar la posición de los bolsillos en los delanteros. Después nunca más Entonces, se me va a olvidar. claro, no se olvidaban, nunca más se olvidan. Es que es así. Yo me acuerdo de mi primer trabajo, ay, estoy hablando todo el tiempo yo. No, espectacular. Nos quedan menos de 5 minutos, así que después de esta vamos a tener que cortar, no nos va a quedar tiempo para las preguntas, pero Vale. quiero que me cuentes esa anécdota, por favor. Mi primer trabajo, digamos, en una oficina de producción, no contando etiquetas ni nada, sino en una oficina de producción, yo ya empezaba a trabajar en la consultora esta que se especializaba en confección, pero yo no sabía nada de nada. O sea, yo empecé estudiando ingeniería metalúrgica, y después cuando estaba en quinto año metalúrgica, me cambié de especialidad a textil y pasé a cuarto año textil. ¿Entendés? Entonces, mi jefe me dice, hay que pedir el piqué para las chombas. Bueno, listo. Pedilo, Manuel, listo. Agarro el plan de producción, veo cada color y hago el pedido del piqué. Bueno, él me dice, ¿pediste el piqué? Sí. ¿Cuántos kilos pediste? Tantos kilos. Yo me di cuenta, él la habrá hecho, ahora me doy cuenta, habrá hecho la cuenta mentalmente y dijo, tienen que ser tantos kilos por la cantidad de gramos que pesa una chomba, y dijo, multiplicó, y dijo, sí, está bien, listo, perfecto, bien, 10 puntos. Bueno, a los 20 días, un mes, llega el piqué. ¿Llegó el piqué? Sí, llegó todo. Bueno, listo. Chequeame bien, que estén bien los colores, qué sé yo. Los puños y el piqué que coincidan. Yo dije los puños. Los cuellos y puños. Entonces, ¿qué pasa? Él me dice, te tengo que echar, porque yo decía, ¿por qué hace tanta historia? Porque me olvidé esto. Para mí era una pavada. Bueno, ahora pido los cuellos y puños de vuelta y ya está. Le digo que se apure y me lo entregue rápido. Ahí están los atrasos de producción. Entonces, él me dijo, una de dos. O te vas, no trabajas más acá, o cuando terminás acá a las 4 de la tarde, te vas a San Martín y empezás a recorrer galerías a buscar los colores exactos de cada piqué. Ah, pero sí, dame el piqué, listo, ya está, no hay ningún problema, yo voy a hacer eso, lo hago. Y dije, bueno, esto es una pavada, voy en 2 días, como mucho 3, ya está. Bueno, me llevó un mes, más o menos, recorrer todas las hilanderías por Villa Lynch, por San Martín, por todos lados, recorriendo hilanderías, y me quedaron como 3 colores sin poder hacerlo, que bueno, le pusieron el cuello en contratono con el filete al tono. Ese error que yo cometí me hizo aprender. Yo cada vez que hablan de una chomba de piqué, lo primero que me viene a la cabeza es el cuello y los puntos. Pero lo primero que me viene. Entonces de esas cosas no te olvidas más. No, tal cual, tal cual. Pero bueno, Manuel, muchas gracias. Ya con esto cerramos. Quiero una sola pregunta breve, porque no nos da el tiempo. ¿Cómo anda la industria hoy en día? ¿Va a salir? ¿Está costando? ¿Cuesta?
Yo creo que la industria está mal, como todo el país hoy en día, con el tema de la pandemia, bueno, nos mató a todos. Pero bueno, de estas situaciones se sale trabajando, no hay otra manera. Así que la industria es una industria que, para mi forma de ver, está desaprovechada, porque es una industria de mano de obra intensiva. La ventaja que tenemos nosotros en este tipo de industria es que generalmente vos tenés más de una persona por máquina ocupada. O sea, si vos tenés 15 máquinas ocupadas, vos vas a necesitar 18 personas más o menos en el plantel, o 20, porque necesitas gente de apoyo para las máquinas. Entonces, siendo una industria de mano de obra intensiva, es una lástima que no se potencie, digamos, esa industria. Está muy complicado, pero bueno, nosotros ya estamos acostumbrados a vivir en la emergencia. Totalmente. Entonces hay que poner a las balas y salir adelante. Exactamente. Lo mismo. Mi mensaje en ese sentido es, sí, yo tengo un mensaje, está bien, podrá parecerle superficial a muchos, pero yo tengo un mensaje optimista. Si uno trabaja y apuesta a eso, se sale. Tardarás un poco más, exacto, pero podés salir. En un momento o en otro, pero salís. Bueno, Manuel, muchas gracias por participar de How Fashion Beats. Muchas gracias a todos los que estuvieron viendo. Te vuelvo a decir la cantidad de mensajes diciendo que eras el mejor profesor. Así que nada, te quiero mandar el saludo que me pasaron todos para vos. Y no tengo más que palabras de agradecimiento. Gracias, Manuel. Chao, Sofi, un placer. Chao.